Como decía Jesús, yo soy científico del CSIC, soy investigador científico en el IATA. Y una de las, digamos, de los intereses por los cuales, digamos, me lancé a la aventura, que inicialmente fue una aventura en la que no sabía dónde me metía, era el hecho de que no existe, ni todavía actualmente no existe un tejido, digamos, industrial en España y yo me atrevería a decir que en la mayor parte de Europa, quizá con la excepción de Alemania, Inglaterra y quizá Holanda, no existe un tejido de empresas que conecten con la investigación que la mayor parte de los científicos, digamos, estamos ejecutando, ¿no? Ni siquiera aquellos que hacemos cosas que están más ligadas a la aplicación, más directamente ligadas con la aplicación, ¿no? Entonces, como no existía ese tejido de empresas que pudiesen absorber el conocimiento que nosotros estábamos generando, al final, pues la investigación que hacíamos quedaba un poco coja, ¿no? Yo soy quizá un científico del CSIC un poco inusual, puesto que no he hecho mi carrera científica dentro de lo que son instituciones académicas, la he hecho dentro de centros de investigación de grandes multinacionales, ¿no? En diferentes países. Entonces, siempre, digamos, mi investigación ha estado muy conectada con la aplicación, con encontrar, dar respuesta a un problema que existía, desarrollar un producto desde el alfa hasta el omega, participar en todo ese proceso, desde lo que tiene que ver con la protección intelectual, con el IP, a todo lo que tiene que ver con la interacción con la gente de producción y de la comercialización, ¿no? Entonces, cuando, digamos, yo me incorporé al CSIC, básicamente lo que se vive dentro del CSIC es la parte de la generación del conocimiento, ¿no? Todo, incluso, digamos, la parte que tiene que ver con el IP, tampoco está en la agenda, digamos, de la mayor parte de los investigadores. O sea, en el día a día, el interés de los investigadores, de la mayor parte de los investigadores, no digo de todos, está, digamos, relacionada con las publicaciones, con ser conocidos, con que te llamen a dar charlas, etc. No hay una concienciación con lo que es la protección del conocimiento, de los resultados, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que a mí me chocó cuando llegué al CSIC y bueno, pues en cierta medida, digamos, fui pionero en todos estos temas y desde el principio me planteé bueno, que había que intentar proteger todo lo que se pudiera y luego pues siempre se puede publicar, etcétera. Porque al final, digamos, dentro del CSIC pues tenemos una actividad científica y una de las partes más importantes de la actividad científica es la difusión de esos resultados, ¿no? Entonces eso no quiere decir que yo no sea una persona que publique. No sé, tengo alrededor de 200 publicaciones científicas, pero también tengo más de 30 patentes, ¿vale? En las que o bien bajo contrato con empresas o directamente como, digamos, con motivación propia, con el objetivo después de o bien transferir o ya después de la primera experiencia empresarial en, digamos, crear mis propias empresas con el objetivo de que transfiriesen ese conocimiento. Porque otra de las cosas que me encontraba es que trabajaba para otras empresas. Esas empresas, pues había veces que los resultados los dejaban en un cajón, puesto que a lo mejor no les interesaba porque entraba en conflicto con una tecnología que ellos habían comercializado y decidían pues que no me interesa, o simplemente no tenían el músculo a nivel interno para conseguir, digamos, transferir o desarrollar a nivel interno ese conocimiento y convertirlo en un producto. Entonces había esa necesidad y luego había ahí la necesidad también de dar oportunidades de trabajo a gente que se forma a nivel de doctorado, porque muchos de los investigadores que se formaban en mi grupo o incluso en mi instituto, en mi centro, que no podía absorber el sistema de conocimiento o se tienen que ir fuera del país y por tanto, digamos, llevar su cerebro a otra parte, su cerebro y sus conocimientos, que es más importante casi los conocimientos que muchas veces el cerebro. Se habla mucho del cerebro, pero realmente lo importante son los conocimientos, ¿no? El cerebro siempre lo puedes utilizar hasta para correr, ¿no?
Entonces, esa gente no se podía colocar, o sea, toda mi gente estaba toda fuera. Cuando terminaban sus doctorados se tenían que marchar del país, porque o eso, o aceptaban trabajos de control de calidad en empresas que no tenían, digamos, departamentos de I+D, pero lo que realmente significa un departamento de I+D de la mayor parte de las empresas españolas es control de calidad, cierta innovación y siempre, digamos, o sea, que estaban sobreformados en cierta medida para lo que les pedía el tejido industrial en ese momento, ¿no? Entonces, con todos esos condicionantes, pues bueno, pues yo fundé mi primera empresa en el 2004. En ese momento era totalmente una aventura que, bueno, pues no tenía ni idea. Lo normal es que uno se asocie con compañeros, con otros científicos. Y bueno, pues ese es uno de los primeros problemas, ¿no? Una empresa, digamos, necesita tener una estructura de empresa, aunque sea una empresa de base tecnológica. Entonces, lo único correcto que hicimos fue realmente venir y asesorarnos con Isidro y Alcey y con Jesús y bueno, pues ahí empezamos a comprender todo lo que conllevaba, digamos, montar una empresa de base tecnológica. ¿Cuáles son los primeros pasos? Bueno, pues hablando con ellos, en ese momento sí que había financiación, perdón, había bastante financiación, sobre todo de capital riesgo, había financiación privada. También era en el año 2004-2005 estábamos en plena efervescencia, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana. Prácticamente en Castellón el paro era cero y cualquier, digamos, operario tenía un salario de 3.000 euros al mes mínimo. Entonces realmente se vivía esa efervescencia económica, ¿no? Por lo tanto, el dinero realmente nunca ha sido un problema, ni siquiera después, cuando creé la última empresa que aparece aquí, es Bioinicia, la creé en una situación totalmente opuesta a la que creé la primera, y aún así, habiendo pasado por todos los pasos con mis empresas anteriores, pues también nos vinimos aquí y hablamos con Jesús y con Isidro para que nos pusiesen al día de cuál es realmente la situación de apoyos a la que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Entonces, como decía, mi primera empresa, el dinero, digamos, fluyó, hubo mucho dinero, quizá demasiado, nos dieron más dinero del que a lo mejor podíamos devolver, tardamos 4 o 5 años en sacar el primer producto, que ese es otro de los problemas. Los investigadores, digamos, asumen que cuando tienen un primer resultado positivo en el laboratorio y hacen la patente, en muchos casos, que eso ya está listo para ser comercializado. Y realmente esa es solamente la punta del iceberg de lo que espera detrás de cualquier producto antes de que alcanza, digamos, una situación de comercialización, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de mis productos pasó de ser producido en miligramos en el laboratorio por mis investigadores a ser producido luego en cantidades industriales después de 4 o 5 años y 13 millones de inversión por parte de diferentes agentes, business angels, capital riesgo, financiación bancaria, que entonces había mucho dinero en esa época, a producirse niveles de 2.500 toneladas año. Entonces, en ese momento es cuando realmente el tejido empresarial tiene interés, porque tú aportas no solamente un producto disruptivo, sino también la capacidad de fabricarlo. Y entonces eso es crítico para poder, digamos, tener éxito en la comercialización de productos. Y es crítico también para conseguir que las empresas tomen en serio los desarrollos que hacen los investigadores. Bueno, muchas veces dicen, bueno, pero esto lo hacen ahí, pero esto ¿cómo se escala? ¿Cómo lo puedo yo meter en mi sistema productivo? Entonces, todo ese camino hay que hacerlo, ¿vale? Y significa profesionalizar, digamos, la estructura de la compañía hasta que se convierte en una empresa de fabricación. Y ahí es donde, digamos, el investigador, pues, bueno, ¿qué ventajas le aporta una EBT a un investigador que trabaja en el CSIC? Bueno, uno que decide, por ejemplo, salir y dedicarse a su empresa, pues la ventaja es que se autoemplea, ¿no? Pero
los que decidimos que realmente nuestra labor es la investigación y lo que nos interesa simplemente es que ese compromiso que asumimos de cuando yo recibo la financiación del Estado con los impuestos de todos para hacer un desarrollo, que ese desarrollo se quede en una publicación científica que, digamos, por un lado nadie va a poder explotar o cualquiera va a poder explotar. Eso quiere decir que cualquiera que lo lea en China, en Japón o donde sea va a poder coger ese resultado que han pagado los contribuyentes españoles y lo va a poder utilizar para hacer un producto, por ejemplo, o simplemente para avanzar su conocimiento. Entonces, esa necesidad de proteger los resultados es evidente. Pero yo lo que quería comentar es qué ventajas le aporta a un investigador el llevar o el coger esa responsabilidad y decir, no, yo esto de aquí lo llevo hasta el mercado, hasta donde pueda, ¿vale? Las ventajas que aportan principalmente son que tu grupo de investigación tiene una línea de financiación única, porque, digamos, el desarrollo que tú has hecho, muy probablemente hay muy poca gente que tenga la capacidad de hacerlo, o el know-how o la experiencia. Y el hecho de que tú crees una estructura empresarial alrededor de ese conocimiento, lo que hace es que ese grupo empresarial tiene interés en tu actividad. Eso significa que hay una financiación continuada por parte de las empresas o de la EBT, digamos, o de las empresas relacionadas con la EBT en tu actividad como investigador y, por tanto, financia de manera continuada tu grupo de investigación. Las empresas que yo he creado han financiado mi grupo de investigación y, por tanto, el CSIC desde el año 2005 de manera continuada, con varios proyectos anuales que tienen que ver con proyectos europeos, proyectos, digamos, contratos privados, proyectos, digamos, de CEDETI, donde, digamos, la OPI es subcontratada para hacer actividades de I+D. O sea que, en cierta medida, es una manera de garantizar la financiación de tu grupo de investigación y también del CSIC, puesto que el CSIC, digamos, recibe un porcentaje de cualquier contrato que se firma, ¿no? Eso es la primera ventaja. La segunda ventaja es que la gente que se forma en tu laboratorio tiene un conocimiento único de valor específico para esa nueva empresa que se crea. Y además lo que van a hacer es seguir trabajando a alto nivel o con un alto nivel de rendimiento en cuanto a nivel académico o a nivel de utilización de su conocimiento dentro de una estructura que le da una estabilidad, porque al final, digamos, el CSIC no puede absorber a toda la gente que forma, ¿no? Entonces las empresas generan ese tejido que se necesita para dar empleo a gente que tiene conocimientos técnicos elevados, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es una manera de proveer de puestos de trabajo. En mi primera empresa, digamos, 15 del equipo de investigación eran doctores, muchos de los cuales se formaron en mi grupo de investigación. Cuando yo necesité, digamos, o cuando se necesitó desde la empresa un conocimiento específico, pues se capturó gente de otros sitios, pero realmente pues las EBTs son unos generadores de empleo, digamos, únicos para gente formada a nivel tecnológico, ¿vale? En cuanto a lo que es el proceso de formación o de creación de la empresa, es muy complicado puesto que, digamos, el investigador solamente tiene dos opciones. Una es o abandona su puesto de trabajo, pide una excedencia y por tanto se dedica a autoemplearse o se dedica a trabajar en su propia empresa, con lo cual en ese momento digamos, se pierde una de las partes importantes, desde mi punto de vista, que tienen las EBTs, y es que hay una conexión entre el fundador y el conocimiento, digamos, que genera su propia institución, pero, digamos, la labor del investigador es, digamos, recoger información de muchas partes, de legislación, de la asistencia a tesis doctorales, aprende de otros sitios, etc. Entonces, esa fuente de acceso a información que se puede después transferir a la empresa se corta en ese momento, puesto que hay, digamos, situaciones en las que, digamos, la capacidad de I+D que tiene la empresa se reduce en cierta medida. Y luego también, digamos, el investigador
que es investigador, pues tampoco quiere, digamos, ligar su carrera a la comercialización de un producto, que al final, digamos, se estandariza y bueno, se convierte en algo aburrido, ¿no? O sea que en las fases iniciales el input del investigador y de su grupo de investigación, etcétera, es importante. Cuando la empresa se institucionaliza, en cierta medida, al final de lo que se trata es de optimizar procesos, reducir costes, expandir la red a nivel internacional de comercialización, etcétera. Entonces ahí la labor del investigador, digamos, pasa a un segundo plano y simplemente se mantiene como alguien que recibe contratos por parte de esa empresa hasta que la empresa, digamos, forme su núcleo de actividad y decida que ese es investigador o es otro al que necesita contratar. En cualquier caso, las EBTs generan siempre una necesidad de tener actualizados los conocimientos. Eso significa que, por ejemplo, en mi primera empresa inicialmente mi grupo era el receptor de la financiación, pero cuando la empresa, digamos, se orientó en otra dirección, pues hubo otros grupos del CSIC que fueron subcontratados, o otros grupos de fuera de España, de investigadores punteros, etcétera, que, bueno, pues que necesitaban aportar su conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, las EBTs pues, dinamizan esa actividad. Y luego yo estuve también formando parte del think tank que definió el Horizonte 2020, invitado por la comisión, ¿no? Y una de las cosas, digamos, que me llamó a mí más la atención de los comentarios que se generaban allí, que era, digamos, un grupo muy multidisciplinar de gente, no solamente científicos, había empresas, había grupos de consumidores, etcétera, era el concepto que definían de la paradoja europea, ¿no? La paradoja europea es que si miramos la capacidad científica de generar conocimiento que tiene Europa y la trasladamos o la comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos y Japón, pues es muy elevada. Pero si luego comparamos la transferencia de ese conocimiento al sector productivo comparado con Estados Unidos y Japón, es muy baja. Con lo cual se genera ese concepto de la paradoja que el Horizonte 2020 intenta, digamos, romper o digamos, reorientar para que el conocimiento termine generando valor para, digamos, las empresas europeas o para digamos, los ciudadanos, en el fondo. Bueno, al final el objetivo es dar mejor calidad de vida, productos tecnológicos, etcétera, mayor seguridad alimentaria, a lo que es, digamos, los consumidores, ¿no? Los grandes desafíos realmente tratan de dar respuesta a eso. No es lo que a mí me interesa investigar, es lo que esta señora o él, como ciudadanos de a pie, quieren recibir para mejorar su calidad de vida. Entonces, si para mejorar la calidad de vida de esas personas necesitan mi conocimiento, pero no a lo mejor en lo que a mí me interesa hacer, sino en lo que se necesita, ese es el objetivo. Y adicionalmente lo que se encontró es que mientras que en Estados Unidos hay un tejido, o en Japón hay un tejido de SMEs, o sea, de empresas de base tecnológica muy elevado, prácticamente cada investigador de una empresa, de un centro de investigación americano o japonés, es creador de 3, 4, 5 EBTs dentro de su propio centro y normalmente, digamos, las gestionan sus propios los estudiantes o los postdocs, etcétera, que han generado. Bioinicia, por ejemplo, ha comprado parte de una empresa en Estados Unidos. Esa empresa en Estados Unidos es el resultado de los resultados de un grupo de investigación del MIT y el investigador, digamos, que desarrolló la tecnología como estudiante de doctorado es el actual director técnico de la empresa. Entonces, eso es como funciona. Esas empresas son las que dan lo que se necesita. O sea, tenemos un sector de conocimiento, el CSIC, las universidades, que tienen un conocimiento muy elevado. Tenemos una serie de empresas que son las que viven en el día a día y que dan, digamos, productos, commodities, etcétera, que no tienen una capacidad de I+D muy elevada, pero que demandan innovación para poder competir con Estados Unidos y con Japón. ¿Quién les genera esa innovación si no la pueden hacer dentro? El CSIC directamente muchas veces no lo puede hacer, porque además muchas de las patentes están en un estado muy embrionario. Incluso las propias patentes que yo he generado, cuando luego mi empresa las ha licenciado, lo que hemos visto es que nos están llevando 2, 3, 4 años hasta convertir ese conocimiento en realmente un producto que tiene valor en el mercado. Entonces, digamos,
¿quién hace eso? ¿Quién coge una patente del CSIC o una patente de una universidad y le da el valor para convertirla en un producto que interesa a la gente que tiene, digamos, el acceso al mercado, ¿vale? Que son las empresas grandes? Ese tejido es las empresas de base tecnológica. Y eso es de lo que se ha dado cuenta la Comisión Europea, que falta, y por eso el Horizonte 2020 está muy orientado a hacer eso, ¿no? Ya para acabar, os contaré, bueno, entonces es un proceso muy complejo en el cual, digamos, no hay una regla, no hay una guía de cómo un investigador realmente puede interaccionar incluso con una EBT propia. O sea, hay un montón de dificultades todavía y de caminos que uno tiene que tomar, digamos, basado en su propio carácter de emprendimiento, porque muchas veces si te vas a las guías no existen. ¿Qué es lo normal? Tener una idea, tener una patente o no tenerla, pero prever que ahí hay un interés comercial. Montar una EBT, para montar una EBT necesitas tener capital, ¿vale? Ese capital lo puedes poner tú. En muchos casos los investigadores no son conocidos por ser gente tremendamente dineraria, no es como, digamos, acaudalada en cierta medida, no es como a lo mejor gente que viene del sector empresarial, donde igual han tenido salarios de 100, 200.000 euros al año. Los investigadores del CSIC, incluso gente que lleva 100 personas, cobra lo mismo que el que lleva su propia línea de investigación con 2. Es un poco el café para todos. Eso significa que normalmente los recursos que tienen los investigadores son muy limitados. Entonces tienes que buscar fuentes de financiación para poder lanzar ese proyecto. ¿Qué fuentes de financiación hay? Olvídate de los bancos, ¿vale? Y menos ahora. Tienes la opción de Business Angels, con lo cual te tienes que mover. Tienes la opción de capital riesgo, y ese es un arma de doble filo que en algún momento te acaba reventando en las manos, ¿no? Y bueno, la otra posibilidad es buscar a gente, digamos, que necesite autoemplearse, que necesite de una idea que tiene la experiencia a nivel empresarial, es lo que yo llamo una célula de innovación abierta, pero desde la concepción de la EBT, porque la innovación abierta se está haciendo ahora cuando la empresa existe y necesita desarrollar un producto, cuenta con interaccionar con otras empresas que han desarrollado cosas particulares, como el iPod, que se desarrolló en un mes, contando con tecnología existente de 40 empresas, ¿no?, por parte de Apple. Pues una EBT, para mí el éxito consiste en montar esa célula de innovación abierta en la cual tú te reúnes o te juntas dentro de la estructura de la compañía con gente que tiene la experiencia que necesitas. ¿Y qué experiencia es esa? La parte científica te va a sobrar siempre. Cuanto más científicos pongas, más problemas vas a tener. Aíslate lo antes posible de ellos. O sea, finalmente todos los científicos todos quieren mandar, todos quieren que sus ideas se ejecuten. Si tú eres el promotor de la idea, no metas a tus colegas pensando que los vas a recompensar, porque al final es un problema. Todas las veces que lo he hecho he tenido problemas. Entonces, lo mejor es reunirte de gente que sabes que necesitas para llevar una empresa, ¿vale? Y eso es lo que el CEI conoce muy bien. Necesitas un buen financiero, alguien que te guíe a la hora de hacer un plan de negocio, necesitas un director comercial, necesitas un gerente, necesitas un director de operaciones, si fabricas, etcétera. Necesitas una estructura de empresa, no necesitas 4 colegas que están en el laboratorio contigo. Eso es una fuente de problemas. Entonces hay que salir de ahí, hay que salir y buscar a la gente que se necesita y ellos van a llevar la compañía. Y tú solamente te vas a quedar recepcionando los proyectos de investigación y llevando, digamos, la parte del I+D, ¿no? Entonces esa es un poco, así de manera general, mi experiencia. Ya sé que he saltado entre varios temas y supongo que lo más relevante es que me hagáis preguntas si tenéis dudas, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo crear una empresa de base tecnológica sin dinero? El dinero no es problema, nunca lo es, nunca. Nunca he tenido problemas de dinero. He montado 4 empresas, nunca he tenido problemas de dinero. Puede ser que eventualmente la empresa fracasara, ¿vale? Por las razones que sean, porque al final las EBT son empresas de alto riesgo. Y son de alto riesgo en cuanto a lo que es su supervivencia y también, digamos, las situaciones a las que someten al investigador. Porque claro, al final entras
Cuando firmas con un grupo de capital riesgo que entra en tu compañía, normalmente los acuerdos de inversión es que si te los lees, no te levantarías de la cama, no saldrías de casa del miedo que te entra, ¿no? Entonces, el dinero no es problema, ¿vale? Yo en todas mis empresas, en todas las empresas que he creado, he puesto el capital base en general. En la última, digamos, sí que he podido capitalizar un poco más, porque al final, digamos, se van generando, pues vendes las acciones de las previas, etcétera, digamos, se va generando una cierta actividad, ¿no? Pero en general, lo que necesitas es buscar las fuentes de financiación de tu proyecto. Si tu idea es buena, hay gente a rabiar con ganas de gastarse el dinero en algo que no sea jugar a la ruleta en el mercado de valores, por ejemplo. Entonces, hay que encontrar esa gente. ¿Y quién te puede ayudar? Pues te pueden ayudar ellos, te puede ayudar a acudir a los foros de inversión, te puede ayudar, digamos, construir un buen plan de negocio con la ayuda de este señor que está aquí, que es un excelente financiero, con su asesoramiento, y irte con la carterita debajo del brazo, buscar quién te va a apoyar, ¿no? Sobre todo, lo ideal es incorporar business angels, gente que por la razón que sea, digamos, tiene una cierta frustración de que no han podido desarrollarse a nivel, digamos, empresarial, porque han participado siempre en empresas donde han tenido que hacer la labor que les tocaba, o se encuentran desempleados y han sido directivos, incluso gente de mucho nivel, ¿no? que están buscando proyectos buenos en los que poner su dinero y su conocimiento, ¿no? Hay que encontrar esa gente. Capital riesgo, para mí, es la última opción. Primero, porque si entran demasiado rápido, vas a tener poca capacidad de negociación con ellos, ¿vale? Ellos ya tienen la agenda completa. Desde el día que te dan la mano, que te presentan, tienen toda la agenda completa, desde ese mismo día, de cuándo van a salir de tu compañía y cómo lo van a hacer, ¿vale? Con lo cual, digamos, tú eso lo vas descubriendo a lo largo del camino, ¿no? Pero eventualmente está ahí, ¿no? Cuanto más tardes digamos, aliarte con capital riesgo, creo que es mejor para la supervivencia de la compañía, ¿de acuerdo? Yo qué sé, hay empresas, por ejemplo, hay empresas y empresas. Por ejemplo, yo las empresas que he creado siempre han requerido de tener que fabricar. O sea, había que desarrollar una estructura de fabricación y de comercialización, ¿no? Hay otras empresas que son, digamos, más relacionadas, por ejemplo, con el ámbito farmacéutico, en el cual el objetivo es la investigación, o sea, llegar a esa molécula, llegar a ese producto, que pasar, digamos, las diferentes fases clínicas hasta la aprobación, y entonces, pues a lo mejor con 2-3 millones de euros de inversión consigues tener una estructura de 12 investigadores que están ahí a muerte para sacar ese producto y llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese tipo de empresas el capital riesgo tiene mucho sentido, porque claro, el riesgo es muy elevado, la inversión es relativamente pequeña y el retorno sobre el capital para ellos es muy elevado. Entonces, digamos, tienes pocas posibilidades de escaparte del capital riesgo, ¿vale? Pero en otro tipo de empresas donde tú lo que vas a hacer es una planta de fabricación, un producto nuevo, lo vas a fabricar, lo vas a convertir físicamente en algo que alguien va a comercializar, el capital riesgo, cuanto más tarde en entrar, mejor, desde mi punto de vista. O sea que la pregunta es que no se necesita dinero, no se necesita dinero propio. No es un requisito. Si lo tienes, mejor. Pero nunca ha sido para mí un problema. Vale, en cuanto a lo que has dicho, ¿qué diferencia, bajo tu experiencia, ha habido entre business angels y capital riesgo? Brutal, que va. Nada, no tiene nada que ver. Un business angel es un tío que está enamorado de tu proyecto igual que lo estás tú. Y simplemente lo que ve es, este tío tiene la idea, pero no tiene ni pajolera idea de cómo llevarla al mercado. Yo le puedo ayudar. Y además tengo dinero para ponerlo. Y si no tengo dinero yo, conozco a gente que lo tiene. Entonces, el business angel es alguien que se casa con el proyecto, que le encanta. Capital riesgo, como decía un amigo mío, digamos, es el dinero sin corazón. Eso quiere decir que los tíos ven tu proyecto y lo único que están viendo ahí es que yo voy a invertir 2 millones de euros aquí y en 4 años voy a sacar un TAE del 25% mínimo. Eso quiere decir que yo voy a vender esta empresa, la voy a vender a no sé quién, ya están viendo dónde la van a vender. Desde el día que te dan la mano, tienen todo el camino hecho
hasta la salida. Luego, digamos, hay capital riesgo y capital riesgo, ¿no? Pero vamos, a nivel nacional eso es lo que hay, ¿no? Es gente que va a maximizar su inversión, que te va a obligar a firmar un acuerdo de inversión tremendamente canino, en el cual te va a atar de pies y manos y básicamente estás en sus manos, ¿no? Y muchas veces es necesario para la supervivencia de la compañía, puesto que la gente que pone las ideas, muchas veces, pues imagínate, se juntan 3 científicos, si esos científicos gestionasen la empresa sería un desastre. Entonces tú necesitas tener alguien dentro que venga y te ponga una estructura. Lo primero que te ponen es un control financiero, alguien que te va a chequear que no te vas a gastar la pasta al día siguiente de que firmes el acuerdo de inversión, que no se van a ir los 3 fundadores a las Bahamas una semana a celebrarlo. Es decir, hay una serie de requisitos, o sea que es dinero con mucho riesgo, pero como ellos dicen, no son arriesgados. Es decir, que al final no te van a dejar hacer lo que tú quieras, al revés, ¿no? Y te vas a tener que flexibilizar, ¿no? Y muchas veces es necesario que te flexibilices. Y otras veces, pues no, porque si tú quieres desarrollar un proyecto que tenga una supervivencia más allá de 4 o 5 años garantizado, pues el capital riesgo eso nunca te lo va a garantizar. Ellos van a salir siempre a los 4 o 5 años. Y si pueden vender la empresa entera, pues la venderán. Una duda más. Por ejemplo, si tú pides dinero de capital riesgo, o sea, te inviertes en capital riesgo, y se hace en base a un plan de empresa, un plan de negocio, en teoría te pueden dar todo lo que quieras, pero está supeditado al plan de negocio y saben perfectamente el camino que la estrategia marcada. Sí, pero yo no conozco ningún plan de negocio que se haya cumplido nunca. O sea, el plan de negocio es una orientación y además ellos lo saben muy bien porque además son expertos en hacer planes de negocio. El plan de negocio, digamos, es tu tarjeta de visita. O sea, tú no eres nadie, tú eres un investigador que puedes tener 300 publicaciones, pero al final, digamos, desde un punto de vista de lo que es el valor comercial de la idea que tú les estás comunicando, muchas veces ellos no entienden ni siquiera en lo que invierten. Necesitan un plan de negocio que es una hoja de ruta en la que se demuestra que hay rentabilidad, porque al final si haces una empresa que no es rentable no tiene sentido, y que hay un mercado. Pero, no sé, cada año 3, 4 planes de empresa diferentes. O sea, al final lo que tú proyectas a lo que acaba siendo, pero tiene que ser así, porque al final el objetivo es la supervivencia de la compañía, se tiene que flexibilizar y muchas veces una tecnología que tú habías pensado que tiene un montón de sentido no tiene valor comercial y otra que tenías ahí medio abandonada o que se desarrolla de manera colateral o que el equipo de trabajo que pones de repente encuentra, pues es la que llega al mercado, ¿no? Al final el objetivo es que se trabaje todo el grupo, toda la gente, digamos, en una única dirección, que es el éxito de la compañía, claro.